Bueno, vamos a pasar directamente a la palabra. Se leía esta tarde en Mateo capítulo 24, el capítulo de la enseñanza escatológica o profética del Señor Jesús, capítulo que yo creo que deberíamos de leer, y lo digo en serio, como mínimo una vez a la semana. Una vez a la semana ustedes tienen que leer el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Es muy parecido a Lucas 21, con algunos matices un poquito diferentes en un evangelio o en otro, pero Mateo 24 es un capítulo extraordinario. El jueves, Rosa, cuando estemos en el Monte de los Olivos, que vamos a estar en el Monte de los Olivos, esta porción la vamos a leer y te vas a dar cuenta que leerla allí y explicar allí lo que ustedes van a ver es completamente diferente a explicarlo aquí. Así que recuerda esto. Jesús sale del templo. El templo existía en su época. Hoy en día no hay templo. Hace 2000 años que se fue destruido el templo por las legiones del Imperio Romano. El sueño dorado de los judíos o de muchos de ellos es la restauración del templo, pero en los tiempos de Jesús ese templo existía. Era el centro religioso de la época, era donde estaba la presencia del Señor, donde la gente iba a adorar, donde la gente iba a cantar al Señor, a llevar sus diezmos, sus ofrendas, a alabar al Señor. Y cuando salían del templo, hemos leído esta tarde que los discípulos, como buenos judíos, se sentían muy orgullosos de ese templo, que Herodes lo había ampliado. Saben que era el segundo templo que se construyó en la época del retorno de Babilonia, cuando volvieron de Babilonia con Esdras, Nehemías, con Zorobabel, pero Herodes lo amplió y lo llenó de oro por todas partes, un templo increíble, un templo tremendo. Los romanos se quedaron sorprendidos cuando lo vieron, dijeron, los judíos son poco tontos, construyen un templo tan grande y está vacío, no tiene ningún ídolo dentro. Es que Dios no es un muñeco que se pueda hacer de oro, de plata o de piedra, ¿verdad? Y cuando salían del templo, los discípulos le muestran al Señor las maravillas de ese templo, lo grande que era, lo enorme que era, lo hermoso que era. Y el Señor les da un golpe bajo. El Señor le dice, observarlo bien, mírenlo bien, porque en menos de una generación no quedará piedra sobre piedra de este templo. Efectivamente, 37 años después de lanzar esta palabra profética, 37 años después, el templo quedó totalmente destruido hasta este momento. Desde el año 70 después de Cristo hasta este momento, no hay templo en Jerusalén. Se cumplió literalmente la palabra. Pero la palabra golpeó tanto el corazón de estos discípulos que ellos salieron del templo, bajaron todo el torrente de Cedrón, lo subieron, se van al Monte de los Olivos. Y allí dice uno de los evangelios que solamente 4 de los 12 se acercan al Señor y le preguntan aparte, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo va a ocurrir todo esto? ¿Cómo que nuestro templo va a ser destruido? ¿Qué señal habrá? ¿A qué tenemos que observar? ¿Qué tenemos que fijarnos para saber que el tiempo se acerca? Entonces el Señor les da una enseñanza tremenda. Qué importante es preguntar, hermano, de verdad, ¿eh? Si no hubieran preguntado los discípulos al Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Nos hubiéramos perdido toda la enseñanza de Mateo 24. Por eso repito, qué importante es preguntar. Pero cuidado, no preguntar a cualquiera. No preguntar a cualquier parte, sino preguntar a la persona que te puede dar la respuesta correcta. Porque una de las señales que el Señor dice en este capítulo, y es algo que yo quiero en esta tarde hablar, es que tenemos que estar preparados porque una de las muchas señales de los últimos tiempos va a ser la proliferación de falsas doctrinas. Dice la Biblia, lo leíamos el jueves, que algunos llegarán hasta escuchar. Dice el Espíritu claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y ahí da una enseñanza tremenda. Entonces una de las señales de los últimos tiempos es que se enseñarán cosas extrañas. Por eso yo vengo ya semanas hablando y quiero volver otra vez a repetir, no porque no tenga otras cosas que decir, sino porque considero que hay que repetir las cosas que se enseñan y más cuando son de vital importancia. Y es que tenemos que orar y tenemos que estudiar la palabra para que tengamos una fe sana. Una fe sana, término que por cierto aparece en Tito capítulo 2, donde el apóstol Pablo dice, oye, tenemos que tener una sana doctrina, pero también tenemos que tener una fe sana. Cuidado, que hay gente que tiene una fe muy rara, ¿eh? Hay cristianos que cuando los oyes hablar, dice, sí, tiene fe, pero es una fe un tanto rara, un tanto extraña, una fe mística. Yo puse unos ejemplos unas semanas atrás, no sé cuántos de ustedes lo recordarán, cuando algunos discípulos dijeron al Señor, Señor, no nos quisieron recibir, no nos han dado la bienvenida. ¿Tú quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y lo destruya? Si dice, alto, ¿qué estáis diciendo? ¿Estáis locos? Tenían fe,
Pero cuidado, la fe no es para destruir, la fe no es para hacer daño, la fe no es para orar para que caiga fuego del cielo. Dice, ustedes no saben bajo qué espíritu, bajo qué influencia espiritual están ustedes hablando. Que no. El apóstol Pablo, ¿os acordáis? Le decía a Timoteo, la fe que ahora tienes es una fe no fingida, es una fe sincera. Explicaba este término en Italia, sincera, ¿no? O sea que cuando traían los bloques de mármol, los mármol de Carrara, comenzaban a construir los templos, las catedrales y los edificios, algunos de esos bloques de mármol venían con imperfecciones, venían con agujeritos y claro, se veía feo. Cuando es un bloque no, pero cuando son tantos, entonces los rellenaban con cera y parecía como que no había ningún defecto. Pero cuando daba el sol con fuerza contra aquellos bloques, se derretía la cera y se veía horrible. Decían, manden bloques sin cera, manden bloques sin cera, para que después cuando salga el sol no se quede esto de una forma tan fea y de tan mal aspecto, ¿no? Entonces el apóstol Pablo decía a Timoteo, la fe que tienes no es una fe fingida, no es una fe de máscara, como dice otras versiones, es una fe que primeramente habitó en tu abuela Loida. Y después la tuvo tu madre, Eunice, y ahora la tienes tú. Entonces tenemos que preguntarnos de vez en cuando en qué estamos basando nuestra fe. ¿En emociones? ¿En sentimientos? ¿En sueños? ¿En experiencias? ¿O en la palabra de Dios? Yo me quedo sorprendido, muy sorprendido, porque de toda la vida hemos sido conocidos como el pueblo del libro. El pueblo del libro. Yo me acuerdo que un sacerdote en el huerto de Getsemaní, que es un sacerdote sevillano, cuando me vio con la Biblia bajo el brazo me dice, tú eres de los evangélicos, ¿no? Porque ustedes siempre están con la Biblia en la mano. A mí me echó un piropo tremendo. Si pensaba que me iba a ofender, es todo lo contrario. Efectivamente, hemos sido conocidos y hay de nosotros que nos dejen de conocer por dejar de utilizar el libro, las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Pero hay un desapego últimamente tremendo. Claro, se ha metido la gente en el mundo del internet y se ha metido en los cultos a distancia y se ha metido por aquí y por allá, que han entrado en las iglesias cosas pero muy, muy raras, muy extrañas. El jueves les conté algunas cosas que he visto ahora. He visto allí en Milán, donde he estado ahora mismo. Creyentes que están asustados, creyentes que si la maldición, que si, pero vamos a ver, hermanos, pero dice la Biblia que somos más que vencedores, que mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Creyentes que solamente desde que yo conocí ahora un matrimonio de hermanos de Ecuador que llevaban más de 10 años en esa congregación y dice, hermano, nos ha impactado mucho cómo usted la palabra. Y le digo, bueno, es que yo predico de la palabra. Y dice, es que yo hace años que no escucho un mensaje de la palabra. Digo, bueno, ¿y usted qué escucha entonces? Pues dinero, pide, y dame. Digo, pero eso no es evangelio. Eso no es el evangelio. Yo no sé de dónde se han sacado esas enseñanzas. Hay predicadores que solamente tienen un tema monográfico, solamente saben pedir y no hablan de Cristo, no hablan del amor, no hablan del infierno, no hablan de la ira de Dios, no hablan del cielo, no hablan de la salvación. No, solamente tienen una obsesión y claro, prosperan, pero ellos, los demás no, solamente prosperan ellos. Y se autofinancian con su don y se pegan la gran vida asustando y manipulando y tergiversando la escritura. Y esto hay que denunciarlo. Ya está bien de hacer el tonto, ya está bien de decir, bueno, es que son siervos de Dios. No son siervos de Dios. Ellos se llaman siervos de Dios, pero la mayoría de ellos utilizan el púlpito para pegarse la gran vida y lo último que hacen es predicar la palabra, cosa que deberían de haber hecho siempre toda su vida. Y una de las cosas que tenemos que tener bien claro en los últimos tiempos es que van a proliferar falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Y los sobreénfasis, qué peligrosos son los sobreénfasis, hermano. Déjeme que me explique. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Toda la palabra de Dios. No podemos estar todos los días comiendo espagueti por la mañana, espagueti por la noche, Pero hermano, está bien, a mí me gusta la pasta, pero de 365 días comiendo lo mismo, pues cuánta gente, hermanos, solamente saben un tema y lo sacan de ese tema y no saben nada. Que si el dinero, que si las profecías. ¿Sabe cuánta gente, hermano, van a las congregaciones para que alguien ore por usted y le den una palabra y le den una profecía? Mire, me leí hace unos días la biografía de la señora White. Madre mía, pero es un disparate. Una señora que dice que llegó a tener 2000 visiones y sueños proféticos. 2000. Y cuando murió, dejó más de 70 libros. Los disparates que esa señora enseñó.
Claro, le dan un sobreénfasis ¿a qué? Al día de reposo. Sí, pero es que espérate un momento, es que la Biblia no solamente el día de reposo. Hay otras muchas cosas. Si te crees que porque guardas esto y no cumples con todo lo demás, te vas a salvar, te equivocas, amigo. Es como las iglesias que están todo el día hablan lengua, y venga a hablar en lengua, y venga lengua, y venga profecía, y venga a hablar en lengua. Pero hijo, vamos a ver. El apóstol Pablo decía, y si alguien entra en una iglesia y ve a todo el mundo hablando en lengua, ¿qué van a decir? A ver, dígalo usted. ¿Usted qué diría? ¿Que están locos? Pero ¿cuántas iglesias son así? ¿Cuántas iglesias son así que parecen locos? Yo fui hace muchos años a una congregación en Las Palmas y bueno, yo estaba predicando y en medio de la predicación se levantaba la gente, se caían ahí al suelo y empezaban a gritar y a revolcarse y yo decía, ¿qué le pasa a esta gente? Entonces yo miré al pastor que estaba allí y le digo, ¿qué le pasa? Dice, no, es el poder de Dios. Digo, ¿cómo es el poder de Dios? Pues si está haciendo el perro. Estaba haciendo el perro. Y el otro en la esquina poniendo un huevo. Digo, ¿pero qué poder de Dios? La Biblia dice en Romanos 12 que el Señor es nuestro culto racional. Por favor, que parece, damos una imagen, nosotros no, gracias a Dios, pero ¿cuántas iglesias dan una imagen al mundo de que son locos? Y ya está bien, hermano, de callarnos. Y ya está bien de decir, bueno, son así. No, no, no. Son barbaridades que avergüenzan al evangelio. Y tenemos que denunciarlo porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es copartícipe con eso. No les contaba el jueves que acabo de conocer ahora a un pastor en Milán que se tira en la plataforma cuando llega el momento de la ofrenda y le dice a la gente que lo tienen que tapar con dinero. ¿Pero cómo? Sí. Él dice, no, mira, aquí todavía se me ve algo de tela, tienen que tapármelo. Increíble. Un pastor que la congregación un día le regaló un coche, cogieron una ofrenda en la congregación, le regalan un coche al pastor y a los 2 días se sube al púlpito y dice, hermano, Dios me ha dicho, mentira, Dios no dijo nada, eso es falso, pero él dice, Dios me ha dicho que este no era el coche que ustedes tenían que regalarme, era uno más grande y superior. Y la gente tan tonta va, lo cambian y le compra uno más grande. Y yo le decía, pero ¿ustedes qué hacen allá adentro? ¿Por qué no se le va a hablar, salgan corriendo? Eso no es iglesia, eso no es nada, eso es un circo. Eso es una vergüenza para el evangelio. Es que tenemos miedo. Porque nos ha dicho que si nos vamos se nos va el espíritu y se nos va la bendición. Digo, hágame el favor, hágame el favor. Oye, que a mí nunca me ha tocado la breva de caer en una iglesia de estas, ¿eh? A mí nunca me ha tocado una breva de estas. Siempre, de verdad, a mí me toca una iglesia de estas y es que me voy al Antiguo Testamento con la espada y el arco. Increíble, hermanos. Entonces tenemos que retornar a la palabra de Dios es nuestra base. No podemos entrar en locuras, en disparate. Todo lo que usted pueda pensar, soñar, sentir o lo que sea, si no va de acuerdo 100% con la palabra, no es de Dios. La palabra de Dios es la base, es el fundamento de nuestra fe. Y no necesitamos nada más que la palabra y nuestra experiencia, nuestra relación con el Señor. Yo creo que algunas personas no han terminado de descubrir lo que significa enamorarse del Señor y enamorarse de la palabra. Por eso buscan fuera, porque cuando un hombre está enamorado de su mujer no tiene que buscar otra. Y cuando una mujer está enamorada de su marido no se le van los ojos detrás de otro. Cuando usted está enamorado de Cristo no le tienta nada ni nadie, porque usted sabe en quién ha creído. Y a mí me da la impresión de que hay mucha gente hoy en día en las iglesias que son religiosos, pero no han nacido de nuevo, porque la persona que nace de nuevo no hace estas barbaridades, porque ofende al Señor. O no conocemos la historia de este joven llamado José, un hombre que nunca fue a un culto. José nunca fue a ningún culto. José nunca leyó la Biblia. Pero José un día tuvo un momento en el que fue tentado y él dijo, yo no puedo hacer esto porque pecaré contra mi Dios. Y uno dice, pero ¿cómo sabía este hombre que eso era pecado? Porque él tenía comunión con el Señor. Y cuando una persona tiene comunión con el Señor y conoce al Señor, sabe lo que le agrada y lo que no le agrada al Señor, aunque no lo hayas leído. Porque el Espíritu Santo que mora en ti te da testimonio de que eso es o no es la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que retornar a la Biblia, hermanos. Claro, hay gente que se atiborra de libros y venga libros. Hermano, este es el libro que Dios nos ha dado. Escudriñar las Escrituras, dice la Biblia, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y mire, hermano, yo antes de irme para Italia les comentaba de aquellos 10 leprosos, ¿acordáis? Aquellos 10 hombres que bajaron de las montañas porque tenían fe. Pero momento. Yo les dije a ustedes y espero que no hayan olvidado esa enseñanza, porque para mí es de vital importancia. Ellos tenían fe, por eso bajaron de la montaña. Ellos tenían fe, por eso clamaron al Señor. Pero el Señor no los sanó así instantáneamente, sino que el Señor les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Ellos no sintieron nada. Ellos no vieron nada. Ellos seguían estando leprosos. Pero ellos en obediencia
se ponen a caminar y mientras caminan, automáticamente se produjo el milagro. Por eso, ¿se acuerdan cuando yo les dije que fe más obediencia es igual a la bendición de Dios? Por eso hay gente que tiene fe, pero no crecen, no maduran, porque es una fe a veces extraña, envenenada, contaminada, porque han estado en tantos sitios que, permítame la expresión, tienen un potaje en la cabeza. Pero cuando usted conoce al Señor y a su palabra, y usted tiene una fe sana, bien encaminada en las cosas del Señor, usted sabe que la fe, si no tiene obras, y la fe si no obedece al Señor, no sirve de nada. ¿Cómo usted va a pretender con la fe que tiene viviendo en desorden, sin poner en práctica los mandamientos del Señor? Que Dios le bendiga. Primeramente tendrá que ponerse en orden para que el Señor pueda hacer maravillas en su vida. ¿Y cuántos creyentes en las iglesias son una cosa aquí y fuera son otra? Sí, tienen fe, pero el testimonio que dan es pésimo. Bendito sea la palabra cuando el Señor dice a través de la boca de Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Espero que el evangelio no tenga que arrepentirse y no tenga que avergonzarse de la conducta que está llevando fuera. Porque aquí todos somos muy buenos. Aquí todos levantamos las manos, o el que quiera. Y aquí todos somos muy santos. Pero, ¿y por fuera? Porque a mí de qué me sirve que vengas aquí, gloria a Dios y aleluya, si luego en la calle eres un desorden y vives en pecado, estás viviendo en adulterio, estás viviendo en fornicación, tienes un mal testimonio en la familia. Tienes que plantearte tu relación con Dios. ¿A qué vienes aquí? ¿A cambiar o a qué? ¿A fichar como en un trabajo? No, fui al culto. Sí, fui al culto porque te entró por aquí y te salió por allí, porque no ha habido cambios en tu vida. Esta es una iglesia donde queremos que la gente venga, gloria a Dios, sí, pero que vengan a cambiar. Y que sepan que aquí no vamos a estar con tontería ni con experiencias extrasensoriales, sino que aquí te vamos a llevar a la palabra. Y la palabra te va a hablar y el Espíritu va a hablar a tu corazón. Y en cuanto veamos cosas extrañas que no son de Dios, pues te las tendremos que decir. Claro, algunos esta cosa no lo entienden y dicen: no, es que aquí no hay amor. Bueno, si usted entiende el amor, que le vamos a decir lo que usted quiere oír, evidentemente aquí no lo va a encontrar. Aquí le vamos a decir lo que dice la palabra. Y los que estamos, los que vienen, se adaptan a lo que hay. Y si no, pues que el Señor le bendiga y que le lleve a otra iglesia. Pero aquí no vamos a ceder ni un milímetro por agradar los oídos, por tener mucha gente, porque si tener mucha gente significa bajar el listón de la santidad de Dios, amigo, hasta ahí hemos llegado. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Me da igual si es fulanito de tal, don fulano de tal. Sin santidad nadie verá al Señor. Es que yo canto, que me da igual. El diablo canta mejor que nosotros. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Vivir como Dios manda. Es que yo no quiero vivir como Dios manda. Pues a ver lo que haces. A ver lo que haces. Porque tarde o temprano te vas a sentir confrontado con la palabra. Claro, la carne siempre te va a decir que no pasa nada. ¿No se lo dijo Satanás a Eva? ¿Qué le dijo Satanás a Eva? ¿Por qué no comes? Y dice: porque Dios me ha dicho que si como muero. ¿Y qué le dijo Satanás? No, eso no es así. Tú no vas a morir. Come para que veas. Y le creyó al diablo. ¿Y cuántas veces creemos que Dios está equivocado, que es injusto con nosotros, cuando la palabra del Señor nos dice que en los últimos tiempos el enemigo va a ser tan sutil que muchas veces le va a permitir a la gente tener esa falsa seguridad de creer que estoy en desorden y en pecado, pero Dios me va a bendecir igual? No, mi amigo. Las consecuencias tarde o temprano de una vida en desorden son terribles, porque la paga del pecado ha sido y es y será siempre la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Hay tres cosas que tenemos que tener claro a estas alturas. Primero, ¿a qué nos ha llamado el Señor? ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿Tú sabes la tranquilidad que tú tienes en tu corazón cuando tú sabes a lo que te ha llamado y a lo que no te ha llamado el Señor? No tienes que estar imitando a nadie. No tienes que viajar por el mundo entero buscando el sistema, el método en Colombia, en Venezuela, en Cuba, en Puerto Rico, en Toronto. Yo no tengo que ir a ninguna parte. Lo que dice la Biblia: entra en tu aposento y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Claro, es más fácil coger un avión y irte a Corea a ver lo que hacen los coreanos. Es mucho más fácil coger un avión y pagarte el pasaje como Jonás, que esperaría pagar el pasaje, ¿verdad? Y mantener la rebeldía que dar marcha atrás. Es mucho más fácil coger un avión y decir: a ver, una iglesia que esté creciendo mucho, a Nigeria, ahí nos vamos todos. Ahora a Pensacola, ahora a Toronto, ahora, hermanos, a donde tenemos que ir, dice el Señor: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tener claro a lo que nos ha llamado el Señor y a lo que no nos ha llamado. No hay una iglesia 100% completa. Yo les digo, esta iglesia no es completa. Tenemos muchas carencias. No somos una iglesia fuerte en misiones. No tenemos misioneros ahora mismo en el mundo.
Tenemos un montón de carencias, pero creemos que hay un área en la que el Señor nos puede utilizar. Pero hermanos, hay congregaciones que pretenden hacerlo todo, lo entienden todo, lo saben todo. Y la Biblia nos enseña que somos un cuerpo y que nos necesitamos los unos de los otros. Y capaz que lo que el Señor nos ha dado, tal vez no lo tenga el hermano de la esquina, pero el hermano de la esquina seguro que Dios le ha dotado con algo que nos hace falta a nosotros. Y así nos complementamos y trabajamos en el mismo sentir, en un cuerpo en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra identidad, ay hermano, la identidad. Esto es algo que trae de cabeza a miles de personas. Porque la gente tiene que tener una identidad. Y si no la encuentran en la casa, la va a encontrar en el fútbol. Y si no, en cualquier otro lado. Nuestra identidad, ¿de dónde viene nuestra identidad? Nuestra identidad viene de Cristo. Nuestra identidad viene del Señor. Yo no tengo que ponerme ahora todo el cuerpo lleno de tatuajes para sentirme, digamos, querido y respetado por un cierto sector de la sociedad. No. ¿Sabes qué? Yo he sido aceptado por Cristo tal y como soy, con mis defectos, con mis virtudes y con mis debilidades. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si usted tiene complejos, si usted no se termina de aceptar a sí mismo, pues usted no va a crecer y usted no va a madurar hasta que tú no le des gracias a Dios por el cuerpo que tienes y le digas gracias, Señor, porque tú me hiciste así. Usted no va a poder disfrutar de la vida. Su identidad tiene que venir de la fuente. ¿Y cuál es la fuente de la que bebemos? Nuestro Señor Jesucristo. Eso nos ayuda a descubrir nuestras limitaciones. Eso nos ayuda a saber lo que tenemos y lo que no tenemos. ¿Han oído el pasaje del libro de los Hechos cuando dice la Biblia que a la hora de la oración subían Pedro y Juan al templo a orar y dice que había ahí un mendigo que les pidió limosna? Lo conocéis, ¿verdad? Conocido. ¿Qué le dijo Pedro al paralítico? No tengo. ¿Qué? Fíjate tú, un hombre que con la sombra sanaba a los enfermos. Un hombre que oró por muertos y los resucitó. Un hombre que caminó por encima de las aguas. Un hombre que un día fue a pescar, le abrió la boca al pez y sacó una moneda dentro. ¿Te imaginas que no pase eso a nosotros? Un hombre que vio milagros del Señor y dice, no tengo ni plata ni oro. ¿Tú te imaginas que ese hombre fuera un predicador hoy en día? ¿Sería multimillonario? Si muchos son unos mequetrefes que no saben ni hablar en público y viven a cuerpo de rey, tú imagínate un predicador hoy en día que tuviera el currículum que tenía Pedro. Sería algo increíble. Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero tengo algo que ni con todo el oro del mundo puedes comprar. Y le dijo al hombre con toda la autoridad, porque sabía lo que tenía. Porque cuando uno sabe lo que tiene, se mueve con autoridad. Y cuando no sabes que tienes eso, pues mejor estate quieto. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y el Señor hizo un milagro tremendo. Entonces las iglesias, los creyentes hoy en día, tenemos que saber a lo que Dios nos ha llamado. Tenemos que saber lo que tenemos y lo que no tenemos. Y darle gracias al Señor, porque Dios con nosotros ha sido tremendamente fiel. Y a unos le da 30, a otros le da 60, a otros le da 100. Y cada uno tiene que saber moverse en el área donde Dios lo ha puesto. ¿Cuántos dicen amén? Pero no escondas, como decía Pierre hace un rato, no escondas el talento bajo tierra. Porque hay gente que a lo mejor tiene un talento, pero no lo usan. Y yo conozco muchos creyentes que no están usando lo que Dios les ha dado. No lo están usando. Están más preocupados en conseguir un buen trabajo que en servir a Dios. Están más preocupados en pagar lo que deben que decir, Señor, yo todavía no sé el don que tengo. Si yo me pusiera a preguntarle a muchos creyentes hoy en día, ¿cuál es el don que Dios le dio a usted? ¿Cuál es el don que Dios le dio a usted? Muchos dirían, no lo sé. Y llevan toda la vida en la iglesia. Entonces, en estos años, ¿qué has hecho? Porque si no sabes a lo que Dios te ha llamado, si no sabes cuál es el don que tienes, la pregunta es, ¿usted qué ha hecho en los 10 años que lleva en el culto? ¿Qué es lo que usted ha hecho? Queridos hermanos, es el tiempo de que le preguntemos honestamente al Señor, y está el año a punto de terminar, Señor, ¿en qué área tú quieres utilizar mi vida? Porque el Señor tiene grandes sorpresas para todos y para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermano, escúcheme una cosa. Dios quiere que crezcamos en todas las áreas. Como dije antes, el sobreenfatizar algo, el crecer demasiado en un área, olvidándonos de otras, lo que produce son monstruos. Hay gente que le da un énfasis tremendo a la oración. Y claro, la oración es muy importante, hay que orar, claro que sí. Pero no tienen ni papa, no tienen ni idea de la Biblia. Por otra parte, hay gente que está todo el día con la Biblia, leyendo, memorizando y estudiando, pero nunca oran. Luego, tenemos que crecer con un equilibrio, de tal manera que no seamos como un monstruo que crece mucho en un área, pero nada en otro área. Y tenemos que dedicarle tiempo al Señor a decir, Señor, yo quiero crecer espíritu, alma y cuerpo, como dice la palabra.
¿Cuál fue el último libro que leíste? Sin contar la Biblia. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Hay cristianos que no leen nada. Hay cristianos que no leen nunca nada. ¿Cómo van ustedes a contactar y cómo van ustedes a evangelizar y cómo van ustedes a dialogar con personas del mundo que no leen la Biblia, sino que leen y están preocupados con otras cosas? Si tú no estás puesto en lo que el mundo habla y comenta, ¿cómo vamos a alcanzarlo si no sabe ni por dónde empieza una conversación, ni por dónde termina? Hay gente que no trabaja, ni estudia, ni hacen nada, y son las víctimas y son las personas más propensas a caer en desánimo, en depresión y en pecado. Una vez leí un refrán, no es bíblico, pero decía algo así como: Satanás busca a una persona desocupada para darle una ocupación. Grandes hombres de Dios a lo largo de la historia no cayeron en el campo de batalla mientras servían al Señor. Grandes personajes de la historia no cayeron cuando estaban activos sirviendo al Señor, sino en tiempos de ociosidad, cuando se aburrían, cuando no tenían otra cosa que hacer, porque para pecar hace falta tener tiempo. Por lo tanto, no desperdicien el tiempo, hermano. Pídanle al Señor: Señor, ayúdame a utilizar el tiempo. Si tienes tiempo libre, ponte a orar, congrégate, busca un libro, un buen libro para estudiar, para servir al Señor, para prepararte, pero no estés todo el santo día sin hacer nada, porque eso tarde o temprano se va a volver en tu contra y te va a crear grandes problemas. Quiero también comentar algo que para mí es de vital importancia. Hay gente que por la timidez, por el temor, por el miedo al qué dirán, no terminan nunca de dar el paso. Y déjame que te diga que hay una mujer en la Biblia que tenía un tesoro increíble. Lo quería consagrar, lo quería entregar al Señor, pero no fue de utilidad su tesoro, no fue de bendición lo que ella tenía, hasta que rompió el vaso de alabastro y ungió con ese perfume al Señor, y dice que toda la casa se llenó del olor del perfume. ¿Cuánto tiempo hace que no caes quebrantado en la presencia del Señor? Hay gente que tiene los ojos muy secos, hace tiempo que no lloran, que no se quebrantan en la presencia del Señor. Viven secos como palos, como aquel valle de huesos secos, que dice que eran muchos, pero estaban secos. Estaban secos, no había vida, no había espíritu en ellos. Y le dice el Señor a través del profeta Ezequiel: profetízale a los huesos, háblales a los huesos. Dice que cuando entró el Espíritu de Dios en ellos, se convirtieron en un gran ejército. No seas un hueso seco en un culto, no seas un hueso seco, escucha que te escucha, escucha que te escucha, pero nunca compartes la bendición, nunca abres tu corazón a otras personas que están igual o peor que tú en un momento determinado. Pídele al Señor antes de que finalice el año, que está ya, como quien dice, a la vuelta de la esquina, poder ganar almas a los pies de Cristo. ¿Cuál fue la última persona que ganaste para Cristo? Yo estoy seguro, no lo voy a preguntar, porque no quiero que te sientas mal. Bueno, sí quiero que te sientas mal. Sí. No, que si no sería falso. Sí quiero que te sientas mal. ¿Cuántas almas has ganado para el Señor en este año? ¿10? ¿5? ¿1? No has ganado a nadie este año. Si yo no gano ni un alma para Cristo en un año, yo me muero. Le diría al Señor: Señor, llévame contigo. Ya mi ministerio se secó. Ya se secó. ¿Sabes lo que pasar 365 días? Viajar, comprar, ir de vacaciones, disfrutar de la vida, de lo que tienes, trabajar, estudiar y no ganar ni un alma para Cristo. Eso se llama esterilidad, amigo. ¿Y cuántos creyentes son estériles? ¿Cuántos creyentes son estériles? No han tenido el privilegio de llevar ni a uno en 365 días a los pies de Cristo. ¿Cuántas Biblias has repartido este año? ¿50? ¿25? ¿10? ¿Ninguna? ¿Cuántos folletos has repartido este año para invitar a alguien a un culto? Hablarle del Señor. Esa es nuestra realidad. Esa es la realidad del pueblo de Dios. Por eso cuando me dicen: hermano, ¿por qué hoy en día no hay tantos milagros como hace 2000 años? Es que es normal. Porque el nivel de consagración y de compromiso del creyente del siglo XXI no tiene nada que ver con el creyente de los primeros siglos de la era cristiana. Aquella gente vivía para y por Cristo. Estaban obsesionados con el Señor.
Hoy en día es muy difícil encontrar a uno en una iglesia que tenga las ideas claras, que dedique tiempo a la semana, 1 hora a la semana, un par de horas a la semana, para decir, ahora no voy a trabajar, no voy a ni móviles, ni internet, ni nada, sino voy a salir a la calle a ver si el Señor me pone a alguien en el camino, voy a evangelizar a un chico en el parque, a una señora que esté por ahí caminando. Es muy difícil encontrar a jóvenes, incluso hoy en día, obsesionados por Cristo. Yo le decía hace poco a un pastor, en mi época, cuando yo me convertí al Señor, todos los jóvenes en mi iglesia solamente queríamos una cosa, ir a la escuela bíblica, prepararnos y servir al Señor. Esa era la obsesión. Llegamos a ser hasta criticados. Algunos de la congregación decían, pero ¿ahora qué pasa? ¿Que todo el mundo se quiere ir al seminario y prepararse para servir al Señor? Hasta recibimos crítica en aquellos tiempos. Y en aquellos años surgieron un montón de pastores que hasta el día de hoy, son los que están. Pero pastores que ya tenemos 50 y pico años largos, porque te hablo hace ya 30 y tantos años atrás. Bueno, pues 35 años han pasado desde que yo estoy sirviendo al Señor y yo no he visto que ese deseo de servir al Señor a tiempo completo, como misionero, como pastor, como evangelista, como lo que sea, se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo. Y tú puedes observar hoy en día en los púlpitos que los pastores pues ya tienen de 50 años para arriba, si no más. Dime qué pastor hay, nómbrame 10 pastores en Tenerife que tengan 21 años como yo fui el primer pastor. Bueno, yo fui pastor con 19, pero dime 5 pastores en Tenerife que tengan 20 años y que sean pastores en este momento con 20 años. Ni uno. En mi época todos teníamos esa edad. Empezamos con 19, 20, 21 años hasta ahora. Tenemos que recuperar tantas y tantas cosas. En mi época no había la mayoría de las cosas que hay hoy en día. En mi época no había WhatsApp, no había internet, no había páginas web. Los cultos eran muy sencillitos, eran muy normales, no había tanta parafernalia de sonido. Parece que hoy en día la puesta en escena tiene que tener esto y aquello, porque parece que si no, el culto como que no fluye. En aquella época una guitarra española, pum, a la calle, encima de un banco, orábamos, venía la gente, estaba el Señor, una sencillez tremenda. Eso tenemos que volver a recuperarlo, porque nosotros estamos en este mundo, ¿para qué? ¿Para qué estás tú en este mundo? Y dime, ¿para qué estás? Para llegar a una edad y decir, bueno, yo ya tengo mi casita, mis mueblecitos, mi paguita. Qué vida tan triste, perdóname. Qué vida tan triste. Estar esperando a yo jubilarme, estar ahí esperando a la muerte. Este verano, cuando hice a un pueblo, había 3 personas en el pueblo. 3 personas en un pueblo, allí arriba, en los cañones del Sil, en Galicia. Cuando llegué, hablé con esos 3 viejitos y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los 3 al momento me dijeron, aquí estamos esperando la muerte. Ostras. Yo déjame dar un paso atrás, no sea que me pase a mí algo también. Dice, los jóvenes se han ido todos. Los jóvenes del pueblo se fueron. Y aquí estamos esperando a la muerte. Digo, madre mía, pero qué futuro de vida. Que le puede venir dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de yo qué sé cuánto. ¿Y tú qué estás esperando? Si tú pudieras hoy tocar un botón y apretando ese botón consiguieras lo que tú tanto quieres tener en la vida, ¿qué sería lo que tú más anhelas tener? ¿Pasa ese botón por agradar y honrar al Señor? Yo quiero que en esta noche nos hagamos estas preguntas, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Sabes? Hace unos días pensaba lo mismo que llevo años pensando. Se nos ha ido otra vez el año. Hoy es 20, ¿no? 20 de noviembre. Pero sí que parece que el otro día estábamos en el retiro con el pastor Antonio en el Puerto de la Cruz. Y yo me acuerdo que el otro día tuvimos el retiro donde hablábamos de Amalek. ¿Se acuerdan? ¿Cómo puedes pasar tanto tiempo? Y el campamento de jóvenes ya pasó. Y las vacaciones de verano se fueron. Otro invierno más. Y ahora, este mes, así, volando. Llega diciembre y otro año más. Hermanos, algo tiene que cambiar en nuestras vidas. Te tienes que replantear tu tiempo, tu vida, tu juventud, tu matrimonio, tu familia de una forma diferente. Tú no puedes ser un parásito en una iglesia. Tú no puedes ser una persona ahí sentada 1 año, 2 años, 4 años, 5 años, 10 años, 30 años. Uy, se murió el hermano. Señor, toma, te lo mandamos. Otro para arriba. No, hermano. Sea una oveja productiva. Involúcrese en las cosas del Señor. Tenga ilusión por las cosas del Señor. Y yo creo que si nosotros verdaderamente buscamos al Señor de todo corazón, hay tantas cosas que podemos hacer todavía para el Señor. Yo, hermano, yo tengo más ganas de servir al Señor que nunca. Pero yo no quiero que esta iglesia sea un freno para mi vida.
Yo no quiero que esta iglesia se convierta en un tapón para mí, ¿eh? Yo tengo mucho más visión que estar aquí, ¿eh? Y yo estoy plenamente convencido de que el mundo, no Tenerife, el mundo nos está esperando. Y el Señor tiene gente aquí que puede utilizar de una forma tremenda. Pero somos nosotros los que tenemos que decir, Señor, cuenta conmigo. Porque quiero terminar diciendo algo. La noche que el Señor Jesucristo sabía que iba a ser entregado, dijo algo tremendo. Dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y saben cuál era la voluntad del Padre en ese momento? Que lo mataran. Es increíble. El año que viene va a ser un año muy interesante, ¿eh? Créanme, ¿eh? Va a ser un año tan interesante. Porque ya empezaron los dolores de parto, pero los dolores de parto no duran siempre. No, hermana, yo no entiendo mucho de esto, yo nunca he parido, ¿no? Pero más o menos hablo de la teoría. Los dolores de parto están ahí, pero llega un momento que se acabó el dolor, nace el chiquillo y ya está. Bien. Llevamos años con dolores de parto. Europa ya lleva años en dolores de parto. España ni te cuento. España yo creo que le van a tener que hacer una cesárea dentro de poco. Porque no hay forma de que salga el chiquillo, ¿eh? ¿Vale? Estamos con dolores de parto hace mucho tiempo. El año que viene van a salir muchas cosas, van a parir muchas cosas que se han ahí retenido con dolor. Bien. Estoy recibiendo llamadas de Estados Unidos. Muy interesantes, por cierto. Para muchos, sobre todo para gente de Latinoamérica, más que para gente de Europa, Estados Unidos era el sueño dorado. Yo recibo cada día correos de gente que me dice, he mandado solicitud, he pedido visa a Estados Unidos, me la han denegado, entonces estoy tocando la puerta a ver si usted, no sé qué. No te pueden imaginar la cantidad de gente que me escribe cada día de montones de lugares que primero tocan a la puerta del tío Sam. Primero le llaman al tío Sam. Y cuando el tío Sam le dice, por aquí no entra, entonces llaman yo qué sé, a Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Vean. ¿Cómo van a reaccionar todos aquellos creyentes que se fueron a Estados Unidos creyendo que era el paraíso terrenal? Cuando el señor Trump les diga, usted, y usted, y usted, fuera de aquí. Ay, amigo. A mí se me han abierto muchísimas puertas en Estados Unidos. Me he negado rotundamente a ir. Porque mi confianza y mi refugio no está en América, mi refugio está en Dios. Ahí está mi confianza. Y el libro de Proverbios dice, más vale bocado seco y en paz. ¿Eso qué? Un cacho de pan, pero con la bendición de Dios. ¿Se puede tener un trozo de pan con la bendición de Dios? Sí, claro. ¿Y se puede tener abundancia sin la bendición de Dios? Tan claro, por supuesto. ¿Qué te crees? ¿Que toda abundancia viene del cielo? Ay, amigo. ¿La bendición que es solamente tener o la bendición pasa por ser? Cuidado con eso. ¿Cómo van a reaccionar tantos y tantos que se fueron a América creyendo que aquello era el paraíso terrenal, que ya por fin el sueño dorado se había cumplido y que ahora le digan, vuélvanse a su tierra? Ay, amigo. Ha llegado el momento, hermanos, si no lo veis, lo vais a terminar viendo y entendiendo. Ha llegado el momento que todos los creyentes del mundo, en el único en el que nos vamos a poder refugiar, como siempre ha tenido que ser así, pero parece que se ha olvidado, es el Señor nuestro Dios. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Me llaman hermanos de Estados Unidos, ya han empezado las pintadas en iglesias evangélicas de hispanos diciéndole, váyanse a su tierra. No te puedes ni imaginar cuántas. Claro, eso no sale en las televisiones. Incluso persiguiendo ya a algunos judíos. Fíjate tú, el país del mundo donde más judíos hay, más que en Israel, es en Estados Unidos. Y ya muchas sinagogas están vendiendo en Nueva York, en New Jersey, en muchos lugares, porque ya están metiéndose con los mismos judíos. Pero es que todo eso está profetizado, hermanos. Todo eso está escrito. Que cada uno tendrá que volver a su lugar de origen. Y allí el Señor va a entrar en juicio con cada uno de nosotros. Así que el único escondedero, el único refugio va a estar en nuestro Dios. Nuestro refugio es el Señor Dios Todopoderoso. No es un país. No es una nación. Mire, si usted consigue aquí el mejor trabajo del mundo y gana miles de euros, pero usted no tiene la bendición de Dios sobre su vida, lo que usted tiene se va a volver en su contra. Porque he conocido a muchas personas que lo que buscan es una salida económica, un bienestar material, pero usted lo que tiene que buscar es la voluntad de Dios. Porque teniendo la voluntad del Señor, estemos donde estemos, el Señor está a nuestro lado. Ahora, si usted cree que el Dios de Estados Unidos es más grande que el de Garcilaso de la Vega, coja el pasaje y váyase mañana sin falta. Pero el Dios de allá es el Dios de acá y es el Dios en todas partes. Y Él es galardonador de los que le buscan. Nuestra confianza no está en los países, no está en los gobiernos.
Nuestra confianza está única y exclusivamente en nuestro Dios, en el Dios que nunca nos ha fallado, el Dios que ha dicho estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, y el Dios que nos va a enseñar a vivir por fe. Nos va a enseñar a vivir por fe. Ya nos está enseñando hace años el Señor, por lo menos a nosotros, a vivir y depender solamente por fe del Señor. Porque yo creo que esa es la vida que el Señor tiene diseñada para todos y para cada uno de nosotros. Ahora, si usted quiere ser un señorito en el reino de Dios, amigo, si tú quieres ser un señorito, y no remangarte nunca las manos y poner tu mano en el arado y servir al Señor, hermanos, las lecciones se aprenden por las buenas o se aprenden por la humillación. Y yo creo que el Señor hace mucho tiempo nos está hablando a todos y a cada uno de nosotros. No se afanen tanto, no se afanen tanto. Inviertan más tiempo en la oración, inviertan más tiempo estudiando la palabra. Hay algunos de ustedes que no tienen tiempo ni para orar. Algunos me han dicho en alguna ocasión, ay, es que yo voy a la cama tan rendido que hago, Señor, bendito sea tu nombre. Amén. No, duermen en paz, la verdad es que duermen en paz, pero hermano querido, busque a Dios, busque a Dios. Hay mucho camino por recorrer, muchas cosas por hacer. Usted no puede dedicar más tiempo a lo material que a lo espiritual. Por favor, estamos invirtiendo el orden. Si usted dedica más tiempo a lo material que a lo espiritual, aquí está fallando algo. Yo creo que el Señor nos está llevando a un punto y el año que viene va a ser un año muy, muy importante en la historia de la iglesia, en todas partes del mundo, y el Señor nos está llevando a un compromiso, a una entrega, a una seriedad. Muchos no aguantarán la prueba, yo también se lo digo de paso, hay algunos que están aquí que el año que viene no podrán estar más, porque no aguantarán la prueba, porque la Biblia nos enseña que los últimos tiempos van a ser tiempos peligrosos, tiempos difíciles, pero si usted aguanta y se agarra al Señor, el Señor le va a bendecir y usted va a ver la gloria del Señor en su vida. Pero no busque salidas fáciles. Busque al Señor y lo que el Señor le diga, ni más ni menos, es lo que usted tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, hermanos, por favor. Cierre sus ojos ahí donde está. Plantéese esto seriamente, por favor. Plantéese esto seriamente delante del Señor. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con la vida de mi familia? ¿A dónde los estoy llevando? ¿A qué se están dedicando? ¿Cuáles son las prioridades, los objetivos, las metas en nuestra casa? Tener, trabajar, comprar, trabajar. Hermanos, que somos hijos de Dios, que no somos gente del mundo como los gentiles, que dice que se afanan y pelean por esas cosas. Dice la Biblia que nuestra búsqueda tiene que ser diferente. Que el Señor nos indica que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y muchas de las cosas que vendrán por añadidura, dice la Biblia. Créame, vendrán. Claro, hay gente que nunca ha visto que le vienen por la añadidura porque no buscas el reino de Dios. Entonces, como no buscas, tienes que buscar tú la añadidura. Pero ha llegado el momento en el que el Señor nos está mostrando que tenemos que doblar la guardia, que vienen tiempos difíciles. Hermanos, les digo algo, se lo dije el jueves con todo respeto. Dele gracias a Dios por la enseñanza que usted ha recibido en estos años, porque hay tantas barbaridades, tantas locuras que se están enseñando desde los púlpitos llamadas iglesias evangélicas, que uno se cae de espalda, hermano. Uno siente hasta vergüenza ajena de las falsas doctrinas, de matrimonios destruidos, de pastores que, bueno, hermano, de verdad, mire, esto daría horas. Vamos a pedirle al Señor, Señor, danos ese amor por ti, por tu palabra. Volvamos al libro, volvamos a las Sagradas Escrituras. Señor, en esta noche queremos pedirte que tú nos ayudes a esforzarnos más por tu reino, a no estar tan afanados, tan estresados, tan preocupados por lo material, Señor. Señor, tú nos has enseñado un modelo de vida diferente. Tú nos has enseñado a depender de ti. Tú nos has enseñado, Señor, a creer en tus promesas, en tu bendita palabra. Y yo te pido, Señor, en el nombre bendito de Jesús, que nos ayudes a aprender las cosas de buena manera, a ser adoradores en espíritu y en verdad, a ser estudiantes serios de tu palabra, Dios mío, que no nos atraigan las cosas de este mundo. Señor, que podamos marcar una diferencia en este mundo enfermo que te ha dado la espalda hace tanto, tanto tiempo, Señor. Levanta jóvenes de esta iglesia con pasión, con fuego, por las almas perdidas, Señor. Verdaderamente a familias enteras que decidan servirte. Familias enteras, que la prioridad en su vida sea buscarte a ti por encima
de todas las demás cosas. Quita de nosotros el afán, Señor, el miedo al futuro, el miedo a lo que va a pasar, Señor.